Volvemos a Dimensión 5.0. Estábamos, entonces ya vamos de lleno a la entrevista y al invitado que va a estar acompañándonos el día de hoy. Como bien saben, este es un programa de tecnología y siempre tocamos el costado humano, que siempre es tan necesario y va de la mano, por supuesto, con la tecnología. No solo hablamos 100% de tecnología, sino de muchas otras cosas, y en lo humano, si está poder ser solidario, mejor. Y este programa me parecía súper interesante tenerlo aquí en el estudio, y a lo largo de todo el programa para hablar mucho hay mucho para hablar de esto. Vamos a presentarlo ahora sí. Miguel Blanco, presidente de La Guarida ONG, o La Guarida Asociación Civil, ¿cómo le decimos? Exactamente, la Asociación Civil La Guarida. Bien, perfecto, bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias. Bien, antes que hablar de lo que nos convoca y lo tanto que tenemos para hablar, primero me gustaría que quien pueda no conocerte, que lo haga, que sepa quién es Miguel Blanco con todos sus matices y cuestiones para contar, de las que quieras y las que puedas. Bienvenido. Bueno, nunca me dieron esta libertad para presentarme, Adelante, pero adelante. soy Miguel Blanco, nací en el Chaco, Uh-huh. mis padres son mendocinos, y toda la vida he intentado de alguna u otra manera poner las habilidades que la vida, el Señor o en lo que cada uno crea me brindó al servicio de otros. En este camino, a lo largo de toda mi vida, he ido haciendo muchas actividades. Hoy, la que se ha vuelto central en mi vida, más allá de lo laboral, sino en lo solidario y social, es La Guarida, que es una asociación civil donde construimos, a partir de objetos tecnológicos en desuso, consolas de videojuegos portátiles para hospitales, que son intervenidas artísticamente por artistas plásticos, convirtiéndolas en lo que yo llamo obras de arte jugables, y luego, como decía antes, las donamos a hospitales públicos para que los chicos que están internados tengan un mejor pasar, un divertimento. Y está demostrado científicamente que darles la posibilidad de jugar videojuegos reduce su dolor, mejora su proceso de recuperación, mejora su estado de ánimo en general, y eso obviamente desde una visión holística redunda en una aceleración del proceso curativo. Claro. Bueno, bien, ya contamos todo, cerramos el programa acá. No, vamos a volver un poquito primero sobre tu persona. Digo, como profesión es locutor, así que te vemos muy distendido con los micrófonos. Me gusta mucho, es natural, me gusta mucho. Fluye. Secundario técnico, ¿sí? Técnico en electrónica. Sí, señor. Bien, como para ir armando, digamos, el rompecabezas de la persona que está hablando y entender cómo viene, digamos, un secundario este completado en distintas provincias. Primer año en el Chaco, segundo y tercero acá en Buenos Aires, cuarto, quinto y sexto en Mendoza. Bueno, o sea, se te da esto de sociabilizar, porque digo, que estos cambios de colegio... Yo lo llamo resiliencia. Bien, sí, también. Pero sí, obligado por la vida, claro. Mi padre hoy retirado, pero era militar. Y entonces los cambios de la familia eran asiduos y nos teníamos que amoldar a esos cambios. Y bueno, eso ha hecho que la secundaria... ¿Madre? Mi mamá es licenciada en trabajo social. Ahí hay un punto importante. Sí, yo siempre digo que los dos, porque la vida militar también, si bien vivimos en un país donde no hay guerras, la vida militar es de mucha entrega. Claro, el servicio. Uno está siempre exactamente, al servicio de la patria. Con lo cual yo digo siempre que esto de la solidaridad y la cercanía con el pensar en el otro, en la empatía, está mamada en casa. O sea, claramente aprendida de ahí. Sí. Es el ADN. Digo, y el camino que hiciste antes de llegar aquí a lo que es hoy, La Guarida, digo, amante de los videojuegos. Mal. No lo dijiste, pero, no lo dije, sé que sos amante de los videojuegos y es parte fundamental. Creo hay quienes me han dicho enfermo. Bueno, un saludito para ellos. Bien, acá está. No, bueno, tengo 39 años. Te imaginarás que, bueno, viviste lo mismo que yo. Exacto. Hemos visto cómo los videojuegos han pasado de ser demonizados a hoy poco a poco, a través de la ciencia, un montón de estudios y la transversalidad que tienen los videojuegos a otros campos de la vida, poco a poco se han vuelto serios, se han vuelto... Bueno, la gamificación en los ambientes de trabajo y demás. Bueno, por supuesto. Está demostrado que muchísimos procesos laborales, sociales, se aceleran, se mejoran y se optimizan a través de la gamificación. Entonces, hemos tenido la suerte de ver cómo ese cambio cultural y ese paradigma fue cambiando
dejando de lado los prejuicios que pesaban sobre los videojuegos, y hoy estamos viendo cómo de a poco los videojuegos empiezan a mirarse con mejores ojos. Los profesionales, que hoy son profesionales en cada uno de sus campos, empiezan a recordar que en su época disfrutaban los videojuegos y empiezan a llevarlos a sus ámbitos. Entonces hoy casi todos los espacios de la vida, de alguna u otra manera, están acercándose cada vez más a los videojuegos. Claro. Digo, y esto de la guarida, ¿no? Nace desde el inicio, vamos a decir, desde el primer momento, como digamos, como lo que hacen hoy. Digamos, ¿cómo es esa historia de la guarida, el primer La Guarida? Es que en realidad ¿cómo surgió? Todo empezó en un streaming que empecé a hacer de casualidad durante la pandemia para matar el tiempo. Yo estaba estudiando locución, encontré el botón de transmitir en vivo en mi consola PlayStation 4 y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y empecé a practicar locución mientras jugaba, que se parece bastante, digo, uno tiene que estar atento a un montón de otras cosas mientras está comunicándole a los espectadores del otro lado, a los oyentes, y entreteniéndolos. Bueno, claro. Básicamente un streaming. Bueno, hay un poco de eso. Bueno, tengo un hijo de 14 años y digo, en algún momento lo ves viendo videos de otra persona que está jugando y la pregunta que salió primero que nada fue, ¿te gusta ver algo? O sea, ¿no preferís jugar vos? Digo, a ver a alguien más. ¿Qué podés, vos que estuviste del otro lado, qué podés contar de cómo se vive del otro lado? En tu caso sos locutor y entendés de comunicación y demás. Te voy a confesar que sigo sin entender cuál es la lógica que lleva a aquellas personas que... Porque yo no puedo mirar streamings, me aburre. Claro. Porque yo quiero formar parte de la acción, no quiero ser espectador. Bueno, pero hay un montón de gente, y de hecho un poco el escuchar radio también te pone en ese lugar de oyente. Y a veces los pibes de hoy consumen de la misma manera que consumimos la radio nosotros. Eso que está de fondo, mientras están haciendo algo más. Es incluso hasta te diría más interactivo que la radio, porque acá tenés el one-on-one directo, la reacción directa, lo que vos escribís en el chat puede impactar y cambiar radicalmente lo que esté pasando en el stream. Claro. Con lo cual hay un poder, me parece, que supera a la etapa de la radio, y creo que ahí es donde quienes venimos de otra época, a mí en lo personal me cuesta muchísimo entenderlo, no así producirlo. Digo, claro. me resultaba muy fácil prender el juego y estar muy atento al streaming, preparar chistes, preparar anécdotas, preparar... No es que ponías la cámara, te pusiste con el joystick a jugar y bueno... Al principio sí, porque no era planificado. Claro. Y cuando pasaron 2 meses y de repente empezó a haber 2, 3, 4 personas conectadas fijas en el stream, comentando en el chat, dije, epa, tengo que preparar algo porque acá hay que producir contenido, porque hay que sostener esa audiencia entretenida con algo. Así fue que empecé con... primero lo que hice fue pasarme una PC. Dejé de streamear en consola. En realidad sacaba la señal de la consola y la metía en una PC para streamear con OBS y poder manejar alertas, un chat y demás. Después migré directamente a una PC y hacía todo en la PC. Y empecé a producir literalmente ese espacio. Chistes, anécdotas, me escribía la rutina antes, establecí horarios, armé una rutina semanal de qué días voy a streamear, qué juegos se van a streamear cada día. Incluso hasta preparé un día de jugar con viewers. Entonces hacíamos unas partidas privadas y todos los que estaban en el streaming podían participar y jugar. Claro. Todo eso fue creciendo en forma, te diré, casual y natural, como un espacio de laboratorio y probando. Sin querer, eso redundó en una ganancia monetaria, porque el streaming empezó a monetizar. En ese caso era Twitch. Streamábamos en Twitch. Cuando llegamos a los primeros $100, que era la meta que establecía Twitch para poder hacer el retiro de dinero, dije... Te voy y me compro la Play 5. Lo primero que... No. ¿Qué te detuvo a ir a comprarte la Play 5? La sensación del sueño cumplido. Ajá. Yo toda mi vida... Yo amo los juegos en general, colecciono juegos de mesa, pero toda mi vida estuve enamorado de los videojuegos. Siempre me gustó y siempre soñaba. Yo recuerdo de chico decirle a mi papá que yo me iba a dedicar a los videojuegos. Y en esa búsqueda de charlas con mi viejo era, bueno, game ¿Tu viejo tester. Militar qué te decía? Bueno, mi viejo es militar, pero es un militar muy particular. Mi viejo no era es... el estereotipo... No, para nada. Mi viejo toca la guitarra, mi viejo es pro software libre, tiene un posgrado en criptografía, es licenciado en informática. Entonces, un tipo con la cabeza muy, muy, muy abierta. De hecho, que planteó al ejército argentino la migración de Windows a Linux para tener un sistema operativo desarrollado por él, Linux 1000, para el ejército de una manera soberana, para tener control absoluto. Bueno,
claramente Hay que invitarlo al programa. cuando gustes. Te digo que te va a tener entretenido hablando de anécdotas. Muy amigo de Richard Stallman, no sé si lo conoces, el padre del software libre. Lo hemos tenido a Richard Stallman comiendo en el living de la casa. Claro, bueno, claramente el camino... No es un militar llevando. común. Sí, me quedó clarísimo, me quedó clarísimo. Entonces, cuando yo sentí que se me cumplía el sueño del pibe, porque estaba ganando plata de jugar Jugando. videojuegos. Entre comillas, no era solo jugando, digo, tenías todo armado. Pero tenía bien. que ver con videojuegos. Bien. Y se conectaba con mi niño interior. Y dije, esto tiene que volver al universo porque me está haciendo feliz. Y entonces, hagamos acciones solidarias. Lo primero que hicimos con esos $100 fue comprar comida, pollo, verdura, sopita instantánea, bandejitas de aluminio, y preparar entre 50 y 60 viandas en un streaming en vivo los sábados. Arrancaba muy temprano en la mañana, metía el pollito en el horno, las verduritas, todo esto con música, bailando, todo streaming toda la mañana. Streaming, claro. Toda la mañana. Bien, todo en vivo. Están todavía subidos a Twitch esos streamings hermosos. Bien. Y pasaba algo muy lindo, que es que la gente que estaba en el streaming, que sabía que era la generadora de ese dinero, Pero eso era en la pandemia de alguna manera, o sea, post-pandemia, post-pandemia. Saliendo de la pandemia, pero con la restricción de cercanía y todo eso que había. Mucha gente en situación de calle. Por eso nos pareció, y digo no, porque esto también lo puse a deliberación con mi mujer, que en ese entonces mi novia, ¿qué hacemos? Bueno, y encontramos esto de la gente en situación de calle, había muchísima. Y bueno, hagamos a las vianditas y salimos a repartírselas. Hicimos 5 de esas salidas, hermosísimas, con sus dificultades y vicisitudes, que nos permitieron darnos cuenta que no teníamos la infraestructura para hacerle frente a la monstruosidad de la calle. ¿Esto en qué zona, perdón? Agarramos Cabildo y la extensión Cabildo y para el otro lado... Del otro lado, Maipú. No, más para todo Capital. Cabildo Santa Fe. y Santa Fe, ahí está. Santa Fe, no me sale la Bueno. Cabildo y Santa Fe, y en esas 35, 40 cuadras que hacíamos, lamentablemente las 60 viandas se agotaban. Porque había mucha gente en los cajeros, durmiendo, en la puerta de los bancos, y en esa una única pasada liquidábamos las 60 viandas. Era tristísimo y por eso nos parecía importante hacerlo, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta, no solo de que no teníamos la infraestructura, sino también que tampoco teníamos un impacto profundo. O sea, poder llevarle a la gente cada mes y medio una cena o un almuerzo, dependiendo de qué hora le salíamos, no solucionaba la problemática de esa gente. Claro. Y éramos solo 2 y tuvimos un montón, en algunas ocasiones salimos con algunos viewers que vinieron a casa, compartieron el streaming, vinieron en su vehículo propio, salimos en una Kangoo. Pero bueno, tuvimos varios encontronazos con gente violenta en la calle, gente muy pasada de drogas, y no tenemos ni el expertise ni las herramientas fue para algo que se hacerle les frente. ocurrió, digamos, espontáneo. Tuvimos la situación de un hombre que estaba llorando, que le habían robado el celular, le llevé yo un celular de mi casa. Bueno, eso se transformó en el tipo llamándome todos los días por teléfono, diciéndome, no viniste a traerme comida. Entonces nos dimos cuenta que había algo que no estábamos pudiendo atajar, no era por ahí. Y entonces empezamos a buscarle otra lógica. Y elegimos el camino de comprar con los $100 esos, comida para comedores. Entonces comprábamos alimento no perecedero y lo donábamos a un comedor. Pero bueno, se volvió complejo, apareció lo político partidario y nosotros no queríamos que se nos mezclara el proyecto. Claro. Y entonces dijimos, bueno, vamos a seguir buscando. Con Dylan para ese entonces estábamos, Dylan mi mejor amigo, el otro integrante de la guarida. Seguimos siendo 2, como decíamos antes, fuera del aire. Y estábamos egresando de Deezer, la primera camada de pandemia de Deezer, y con él habíamos, ya en primer año, decidido que cuando egresáramos íbamos a abrir una productora de contenido audiovisual. Y así fue, egresamos y abrimos Distiempo, que es nuestra productora de contenido audiovisual, y como cuando abrimos no teníamos portfolio, le ofrezco a Dylan la idea de hacer videos para ONGs en forma gratuita, para visibilizar aquello que, claro, y armar un portfolio, y además estar dando una mano. Claro. Y así fue que empezamos a conocer varias ONGs, conocimos a la Fundación Pediátrica Argentina y varias más, y descubrimos la problemática de los niños internados en hospitales. Así fue como la guarida del streaming, que llevaba vianditas al principio, empezó a encarar todos sus cañones a solucionar la dificultad que tenían los chicos en hospitales a la hora de querer jugar. ¿Qué dificultades? Bueno, que no todas las salas de hospitales públicos hay tele, claro. que si hay tele hay que tener una consola, si esa consola está, hay que conectarla a ese televisor, los cables tienen que llegar hasta la cama donde está el chico internado, correcto. Tiene que tener pilas de joystick, tienen que haber juegos, bueno, todas las dificultades que cualquier amante de los videojuegos conoce de una consola.
todo en un entorno hospitalario, donde si hay cables en el medio, el enfermero no puede pasar y es un problema. Y bueno, se imaginarán toda la secuencia que se encadena a partir de cambiar el entorno del hogar al hospital. Claro. Entonces dijimos, todas estas problemáticas tenemos que poder solucionarlas, empecemos a trabajar. Y en cuestión de 6 meses desarrollamos el primer prototipo de la guarida, que es la consola maletín, que es un maletín que incluye monitor, una microcomputadora adentro y 2 joysticks, con toda la solución electrónica para que solamente al maletín llegue un solo cable, que es el de electricidad, Claro, con un cable interlock, exacto. Ahí, digo, y es interesante, tuvieron que hacerse también de cómo ver lo viable de esos productos, eso que estaban armando, inventando de alguna manera, Claro. fuera compatible con las condiciones de sanidad de un hospital. Digo, ¿cómo fue encontrarse con eso? ¿Cómo adaptarlo? ¿Qué podés contarnos de eso que hay que tener en cuenta, digamos, lo estricto que no puede salirse de allí? Vamos a decir, un joystick lo comparten entre varios chicos. Exacto. Digo, ¿qué podés Bueno, contarnos de eso? ahí tuvimos muchísimas dificultades. Primero, vencer los prejuicios del videojuego. Ya llevar un videojuego a un hospital era muy difícil. Ujú. Y como no hay no teníamos nosotros referencia de ningún otro proyecto de este estilo, era muy complejo convencer al personal hospitalario para aceptar, poner a prueba una cosa así, que uno entiende, es la responsabilidad del médico. Entonces, fuimos llevando el prototipo a distintos hospitales y recibíamos distintos nos, y cada no acompañado de un protocolo. Por ejemplo, no puede estar el monitor expuesto, que al principio el monitor quedaba hacia afuera expuesto. Entonces, el prototipo se mejoraba poniéndole un acrílico al monitor para que no estuviese alcanzable desde afuera. No puede tener botones sobresalientes, no sé, o no puede haber nada eléctrico que haga que pueda dar corriente. Bueno, Claro. la consola se armó sobre un maletín plástico completamente aislado. Se le quitó el botón de encendido, con lo cual solamente enchufás y enciende sola. El cable tiene que ser seguro, por lo cual usamos el interlock, que es muy seguro, pues, estando enchufado en la punta donde va a la pared, a los 220, del otro lado, aunque lo toques, no te da corriente. Entonces empezamos a usar este tipo de cables. Y con cada no que recibíamos, iba el protocolo o el motivo por el cual era el no, y nosotros tratábamos de superar ese no. Claro. Una de las cosas que nos planteaban era los joysticks. Ok, los joysticks, ese fue muy fácil de resolver porque los joysticks se pueden poner dentro de una bolsa Ziploc, que es descartable, y el pibe de todas maneras tiene acceso al joystick y el joystick sigue siendo funcional con la bolsita así. Bien. Pero después, por ejemplo, la consola debía poder pasar de una sala a la otra sin generar contaminación tras recibir un tratamiento de limpieza. Ujú. Entonces, uno de los problemas era que el primer prototipo tenía cooler. Entonces el cooler genera aire, toma aire de un espacio y lo libera en otro. Claro. Entonces eso es contaminación cruzada y había que evitarla. Entonces quitamos originalmente habíamos puesto un motherboard de notebook. Quitamos el motherboard de notebook y empezamos a trabajar con unas microcomputadoras que son tipo celulares, Ajá. que no tienen cooler. Entonces, Raspberry, alguna de esas. Raspberry Sí, era muy caro, empezamos a ir con unas chinas que son tipo Ujú. TV boxes, Ujú. pero que se bancan el sistema operativo basado en Linux que usamos para emular los juegos. Y entonces eliminamos el cooler. Así fueron meses de ir y volver con mejoramientos de la consola, hasta que finalmente en una reunión con la Fundación Pediátrica Argentina para regalarle al Hospital Garrahan el video para los 35 años, Ujú. se me ocurre, tenía el maletín al lado y le digo, miren, tengo esto acá, si les interesa lo podemos poner a prueba. Les encantó. Y dijeron, bueno, sí, dale, probámoslo. Y ya habían coordinado todo. En ese mismo día se coordinó para hemodiálisis. Y fue en el Garrahan, en el sector de hemodiálisis, la prueba piloto de la primera consola maletín de la guarida. Ese momento. Hermosísimo. Lleno de nervios, ansiedad, miedos, angustia, porque a mí en lo personal el hospital me angustia. Yo cuando hago una entrega de una donación, hay algo energético que salgo destruido del hospital. No, yo necesito 2 días de siesta después de eso porque me pega muy fuerte ver a los chicos atravesando eso. Sobre todo chicos. Eso es lo que más duele, sí. Ya tenía yo experiencia de ir a hospitales. Como soy mago, había hecho muchas veces shows solidarios junto a la Red Mazo, que es una red de magos solidarios en hospitales, y tenía la misma sensación. Posterior a eso, yo lo disfrutaba un montón, pero después de cama.
Claro, sí, de todo lo que viviste, lo que... Sí. En ese lugar. Y es un momento muy alegre. Déjame decirte que tanto haciendo magia, ver la cara de los chicos alegres, como el momento de entregarle las consolas, es un momento mágico, muy mágico. Porque además, lo lindo es que el pibe te ve, entiende que es lo que le estás llevando y dejó de verte. Se entendió que era una consola y desapareciste del mapa. Claro. Gracias, y a veces ni eso, Claro. y a jugar. Y es hermosísimo. Y la última entrega, la anteúltima entrega, tuvimos la suerte de jugar un ratito con los chicos. Y fue hermoso. Nos golearon, eligieron jugar al fútbol y nos goleó. Mateo nos goleó, nos sacó a pasear a Dylan, a mí, al artista que fue con nosotros a entregar. Y esos momentos no tienen precio. Poder compartir el juego en esa consola que le estamos llevando es hermoso. Es mágico de alguna manera. Y también me hablabas de toda la logística, la estructura que hay que tener. Bueno, para llevarlo hace poco, digamos, estuvieron en Mendoza. Sí. Contabas, tus viejos son de por ahí. ¿Cómo fue todo ese...? Uno dice, bueno, sí, lo llevaste a Mendoza, pero no es ahí, no es eso solo. O sea, hay todo un movimiento detrás y esto explica de que sean 2 personas únicamente las que estén prácticamente al frente de todo el proyecto. Sí, empecemos porque todo esto es a pulmón. O sea, uno por ahí nos escucha hablar y parece que tenemos un caudal de dinero con el que nos permite viajar, comprar material. No, nada Claro, que ver. No es así. No es el caso. No es así. Y desde que somos asociación civil han aumentado nuestros gastos, desde el mantenimiento de la cuenta bancaria, escribanía, abogacía, bueno, todos esos contador, gastos que nunca habíamos pensado. Claro. Hoy los cubrimos por la generosidad de la gente que nos acompaña y a veces de nuestro propio bolsillo. Como nos tocó en ese viaje a Mendoza, que se dio de manera muy linda. Me escribe una médica de Mendoza que tenía el deseo de pedirnos una consola para un hospital de allá. Y como yo terminé el colegio secundario en Mendoza, yo soy técnico en electrónica gracias a la provincia de Mendoza. Claro. A mí se me hizo muy lindo poder devolverle a la provincia en forma de consolas aquello que me había brindado para poder hoy tener este conocimiento. Y haciendo, esfuerzos, sumando equipo y materiales, logramos construir 6 consolas. Entre las cuales iba una intronía por Milo Lockett, otra por Maxi Bañasco, otra por Lula Cornejo, un montón de artistas que se sumaron. Y estábamos dándole vueltas al asunto para poder viajar, y mis viejos me dicen, la semana que viene nos vamos a Mendoza el fin de semana a un casamiento. Dije, esta es nuestra oportunidad. Este es el momento. Ahí vemos algunas imágenes. Sí, hermoso, ese viaje fue divino, porque literalmente nos colamos en la camioneta de mis viejos. Muchas cosas parece que se van dando como... de forma natural. Exacto, sí, es hermoso ver eso. Esto del universo que dijiste, devolverle al universo, parece que el universo te está ayudando. No importa en qué crean, claro, aquello en lo que crean está conspirando para que las cosas sucedan, claro, sin ninguna duda. Y así colaron entonces. Nos metimos en la camioneta, salimos un viernes, un viernes salimos para estar allá a la mañana del sábado haciendo las entregas, que también fue un complejo coordinar personal hospitalario un sábado, que normalmente no es el personal oficial, exactamente, claro, sí. Pero la gente súper divina, se acomodaron para ir el sábado, nos recibieron en 2 de los 3 hospitales, eso también, ese viaje tuvo sus vicisitudes, pero fue hermoso, y invité a mi mejor amigo que vive allá, uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo de la secundaria, que había aportado económicamente a la guarida, entonces me pareció re interesante poder decir, che, venite y viví lo que significa una entrega. Nos acompañó, hicimos la entrega en el Hospital Noti, en el Fleming, y luego en la tarde en el Perrupato, que es en el interior de Mendoza, y todo eso también fue coordinado con gente que fue sumándose voluntariamente y nos trasladó, nos llevó, fue hermoso, fue un viaje divino que logramos repetir la semana pasada, pero en Córdoba. Bien. Otro la semana pasada estuvimos en Córdoba. ¿Con quién se colaron? ¿A Córdoba cómo fue? Esta vez fue distinto. Yo también un poco logré cambiar el chip de la lógica con la que trabajamos y empecé a trabajar con esto de sponsors. Bien. Porque hace 10 meses nació mi niño, tengo un bebé de 10 meses, y se me hace muy difícil hoy poder destinar de mi propio bolsillo, como lo hice en el viaje de Mendoza. Recursos, tiempo, dinero. Sí, sobre todo dinero, porque recursos, el tiempo se puede hacer, pero a veces el dinero escasea y no hay de dónde sacar. Claro. Tiempo uno puede dormir menos, uno puede trabajar más rápido, supongamos. Pero el tema del dinero es más complejo. Entonces empezamos a trabajar con esquema de sponsors y muy lindo porque en Córdoba se juntaron varios empresarios a colaborar.
Econovo, BM Agrícola, todo de la mano de Luciano Espinosa, que se comunicó con nosotros y nos escribió queriendo comprar consolas para donar al hospital. Entonces, mira, nosotros no las vendemos, pero cubrí los costos de fabricación y las donamos en conjunto. Y entonces, así surgió el esquema de sponsoreo. Y la semana pasada logramos viajar a entregar 3 a Córdoba, cubiertas todas en su totalidad por sponsors. Y el viaje, la nafta lo cubrió un sponsor, el alojamiento otro, y entonces entre todos se fueron dividiendo los gastos, y a nosotros en esta oportunidad nos costó 0 pesos. Y eso para nosotros es valiosísimo, porque sabemos que le estamos poniendo la mano de obra, el tiempo, las ganas, la logística. 0 pesos, pero hay que estar por el cuerpo. Pero de este lado, más que el pensar en la plata, a uno lo hace sentir que se está valorando todo eso que uno está haciendo, porque lo acompañan en no poder estar solo, hacer real. no estar solo dos. Exacto. O sea, no sentir que te estás poniendo al hombro. Exactamente. Todo un movimiento enorme por todo lo que estás contando. Digo, ¿cuánto tiempo les lleva armar cada uno de estos dispositivos, vamos a decir? Es variable, porque son recontra artesanales, pero entre una semana y 10 días... sin incluir, bueno, no, incluyendo la parte artística, porque luego de construirla, que propiamente la construcción nos toma entre 3 o 4 días, dependiendo de la dificultad del hardware. Pero después coordinar con el artista, hacer que venga al taller, nosotros tratamos de que venga, si no llevarle la consola a su taller, que la pinte, una vez que está pintada. Eso es un tema, digo, el tema no es simplemente hacer el dispositivo, todo el trabajo que lleva, sino que aparte se vea bien, que sea lindo, a la vista, que entre por la vista, que sea una obra de arte, como decimos nosotros. Los chicos se ponen a jugar y se olvidan de lo que está alrededor del No creas, no creas, porque cuando entra a la sala, nosotros tenemos la experiencia de haber hecho esas mismas entregas sin la obra de arte, solamente el maletín. Y no es la misma energía, los pibes no lo miran con los mismos ojos, incluso hasta el personal hospitalario ve el objeto con otra cara. De verdad son muy, muy estéticas y muy bellas y generan este contagio de alegría, rompe con el espíritu del hospitalario, que es todo tan técnico, correcto, pero técnico, en fin. Sí. Y las consolas bellas tienen otro espíritu. Una alegría, vamos a decir, para un entorno donde están chicos pasando un momento difícil. Sí, y culturalmente también les estamos arrimando al borde de la cama una pieza artística. Después también, digo, no solo acercar el juego, mejorar su salud de alguna manera o los tiempos de curación, vamos a decir, sino también metiéndolos en percibir arte. Exacto, que muchas veces estos chicos que vienen del interior no han tenido la oportunidad de ir a un museo. De hecho, muchos es la primera vez que juegan un videojuego. Entonces, esa posibilidad de abrirle la puerta al mundo de los videojuegos, al mundo del arte, y no solamente arte plástico, porque en la consola de videojuegos, el menú de selección de juegos, tiene música sinfónica de la orquesta Corear. Entonces, mientras seleccionan los juegos, escuchan a una orquesta argentina con 50 músicos tocando en vivo, porque nos donaron un show sinfónico en vivo, de fondo, haciendo música de videojuegos. O sea, por todos lados tiene un aspecto, digamos, súper más que positivo. Sí, tratamos de que sea enriquecedor en todo sentido, no solamente un divertimento. Bien, primero esto, de la asociación civil, la ONG, la guarida, ¿qué cambios hubo que hacer a nivel institucional? Chao. Decimos que es una institución, podemos decir. Bueno, sí. ¿Y por qué? Bueno, lo que nos empezó a pasar es que en la medida que fuimos creciendo y generando vínculo y contacto con empresas, con otros actores sociales, empezaban a pedirnos, bueno, ok, ¿y ustedes qué son? Porque son un proyecto buenísimo, pero ¿qué, en calidad de qué? Y no teníamos personería jurídica. Y entonces muchas vinculaciones posibles se fueron truncando porque no teníamos personería jurídica. Entonces dijimos, bueno, es momento de definir para dónde vamos a ir. Muchas recomendaciones de mucha gente era, hagan una empresa, pero la verdad es que nosotros no soñábamos de esto ganar dinero. Soñábamos de esto, el sueño claro es que todos los hospitales de Argentina tengan consolas de videojuegos para que los pibes puedan jugar. Y arrancar por los hospitales, pero cuando eso esté alcanzado, expandirnos a otros espacios donde haya, en principio, niños, pero también, ¿por qué no?, el otro extremo, adultos mayores. Los videojuegos está demostrado que tienen un montón de beneficios en términos de motricidad fina, capacidad de toma de decisiones en velocidad, y eso para la persona adulta mayor sirve para mantenerse entrenado. Claro. Entonces, algún día, ¿por qué no?, llegar hasta siempre con hogares. Videojuegos. Digamos. Mira, hoy tenemos otras ramificaciones. Ajá. De hecho, hoy estamos usando inteligencia artificial para que los pibes que colorean dibujos en los hospitales lo hagan coloreando no dibujos genéricos, sino su personaje recibiendo el mismo tratamiento que reciben ellos en el hospital.
Entonces vamos encontrando distintas posibilidades que nos permite el equipo que nos donan, y porque esto nació a partir de una donación de impresoras que le ofrecimos a las voluntarias del Hospital Gutiérrez, y nos enteramos que las usaban para imprimir dibujos blanco y negro para que los chicos colorearan. Entonces, a partir de eso se me ocurre, ok, bueno, pero ¿qué dibujos pintan bajados de internet? No, bueno, pero que pinten algo más que sea que les pegue personalizado, más, claro. Y bueno, sentido. entonces así, usando inteligencia artificial generativa, hacemos que los pibes pinten a su personaje favorito, el que sea, recibiendo el mismo tratamiento que ellos. Entonces, bueno, esa es otra de las ramificaciones, claro, que por ahí no contamos mucho porque no está oficializado y no tenemos un esquema. Además, estamos ahí resolviendo temas de las legalidades referentes a que genere una IA un personaje que tenga copyright, ¿no? Pero bueno, nada. No creemos que venga Flash creemos a que decir no, que no pero utilicen... bueno, de hecho no las vendemos, con lo cual, digo, el reclamo legal medio que se cae. Pero bueno, tampoco... Habría que ser un poquito igual para, ¿no? Sí, para hacer un reclamo ahí, pero bueno. Sí, ya lo creo, porque la guarida no vende nada, entonces sería muy lógico. Yo siempre digo, cuando la gente me pregunta de esta parte, digo, le va a costar más caro al que venga a hacer el reclamo, socialmente le va a costar muy caro, porque cuando nosotros salgamos a comunicar que nos están frenando esta acción por una cuestión de dinero, cuando acá no hay dinero involucrado... No tiene fines lucrativos. Exacto. Tampoco, digo, y ahí un poco iba, digamos, esto de la pregunta de la asociación y demás. ¿Y por qué? Bueno, es una y entonces asociación civil, digo, y existían, no una empresa. Bueno, porque no soñábamos de esto hacernos millonarios, ni llenarnos de plata, ni mucho menos, y entendíamos que había una cosa social que cubrir, una necesidad social que cubrir, y nuestro sueño, nuestra añoranza era que el mundo del privado, a través de responsabilidad social empresarial o acciones de voluntariado o incluso donaciones, iba a cubrir los gastos asociados a nuestro proyecto. Y bueno, por ahí le pifamos un poco, pero bueno, elegimos ese camino. Se está dando un poquito. Bien, salieron empatados, como quien dice. No, bueno, está sucediendo. Nos tomó un año y creemos que poco a poco vamos a seguir creciendo. Estamos aprendiendo, todo esto lo vamos haciendo, no somos expertos en nada de todo esto, vamos aprendiendo, y un poco también a eso se debe que sigamos siendo dos, porque no queremos abrir la jugada a mucha más gente cuando todavía no entendemos la lógica de cómo funciona del todo este mundo de las asociaciones civiles. Llevamos un añito recién y estamos aprendiendo mucho en el camino. Bien. Otra transformación como la de la guarida en asociación civil también pasa por lo personal. Y acá, si me das permiso, me voy a meter un poquito en tus emociones y lo que puedas, si quieras contar. Esto del contacto con los chicos, de la experiencia de meterse en un hospital y ver todo esto, y que, como decías, necesitabas siesta después, mínimo, para recuperarte. Y aún no eras padre, digo, y como recién contabas, muy recientemente fuiste padre. ¿En qué te cambió eso? ¿O qué te cambió o qué sentiste? ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, yo siempre estuve muy cerca de las infancias en términos de servicio, de acompañamiento. De hecho, bueno, mis shows de magia, si bien en algún momento fueron rentados, la mayoría fueron a través de la Red Más o Magos Solidarios. Hacemos shows en comedores, hospitales, hogares. Y después, como técnico en recreación y tiempo libre, yo entendía la lógica y la potencia de este proyecto. Y sentí algo cercano a, bueno, estar acompañando a la familia, al chico internado. Pero desde el nacimiento de mi hijo, mi visión cambió rotundamente. Rotundamente. No solamente en términos de el valor que le asigno a mi tiempo, sino en la profundidad del impacto de lo que la guarida hace. Porque yo me imagino, como papá, tener un niño internado en tratamiento prolongado y saber que hay alguien que no me conoce, que no sabe quién soy, que no le importa de dónde vengo, ni a quién voté, ni qué pienso, ni qué deseo, y sin embargo está pensando y preocupándose, dedicando tiempo, esfuerzo, construcción, creatividad y demás, a construir una consola de videojuegos, para que mi hijo esté 1 hora por día entretenido, saliéndose de la rutina hospitalaria y por ende pasándola mejor. Yo, si me cruzo a este tipo, lo abrazo. Claramente, bueno, digo, esto me imagino te ha pasado también, o no tanto. No tanto. Ajá. Hemos recibido mensajes hermosísimos en la guarida. ¿Siguen en contacto después con la gente donde...? No, porque en realidad la donación es directa al hospital. Entonces pasan a ser herramientas terapéuticas. Y un poco tratando... Personal, digo, no sé. Sí,
tenemos mucha vinculación con las voluntarias, por ejemplo, del Hospital Gutiérrez, del Hospital Elizalde, o con el director del Hospital Elizalde, que nos brindan un montón de apoyo y nos cuentan cómo funcionan las consolas, la cara de los chicos, la cara de los padres. Pero también hay algo en la construcción de lo que hacemos, de mucho respeto con el espacio al que estamos accediendo, porque yo sé que lo que vamos a hacer es algo re lindo y entrar a una consola y es re lindo y nosotros queremos disfrutarlo, pero no dejamos de pensar todo el tiempo que esa persona o ese niño y esa familia la están pasando mal. Y por más alegre que sea para nosotros el momento, ellos no dejan de sentir que están pasando un momento de mierda. Entonces en eso somos muy cuidadosos de no invadir, no hacer circo, no hacer parafernalia. Vamos, hacemos la entrega, sí, la documentamos, sí, para en términos de comunicacionales poder contarle a quienes nos siguen y que nos apoyan que realmente está sucediendo y que la consola llegó. Pero no dejamos de tener presente que ese es un momento muy íntimo, muy difícil, claro. y entonces no hacemos mucho acercamiento a la familia, al menos de nuestra parte. Cuando sucede que la familia se acerca, nos pregunta, nos habla, nosotros recontra bienvenido, pero no lo generamos nosotros. Bien. Como para ir aproximándonos al fin del programa, y digo, a convocar a esa persona que está del otro lado, a esas personas que están del otro lado, primero, ¿dónde los encuentran? ¿Con qué pueden ayudar? ¿Cómo pueden ayudar? Digo, dónde los encuentran en redes, físicamente dónde están y demás, y después eventos y donde puedan también encontrar más de estas acciones juntas. Bueno, nosotros tenemos oficina física en el Centro Metropolitano de Diseño, que queda en Barracas, es un edificio del gobierno de la ciudad que muy amablemente nos prestan para poder desarrollar la tarea de la guarida. Allí no pagamos alquiler, no pagamos nada, así que eso nos permite existir en principio. Pueden encontrarnos en Instagram como @laguaridaong. Como formas de ayudar hay miles. La más simple, cercana y que es disponible y gratuita para todo el mundo es difundir lo que hacemos. Eso nos ayuda un montón. Seguirnos en redes nos permite crecer. Nuestro Instagram está creciendo poco a poco y eso nos permite acceder a marcas, poder acercarnos a marcas que lamentablemente para las marcas es muy frío. Si tenés una determinada cantidad de seguidores te dan bola, si no, no. Claro. Entonces por ahí sumarse. Total, a uno no le cuesta nada hacer el seguir. Poder difundir, poder compartir una historia, likear nuestros posteos, eso nos ayuda muchísimo. Si tienen algún material en su casa que no estén usando, que tenga que ver con informática, monitor, proyector, una consola, un CPU, una notebook, un equipo de música, un home theater, cualquier cosa de estas, nosotros las transformamos o bien en consolas de videojuegos o bien en cines portátiles, que es lo otro que estamos fabricando en la guarida. Lo pueden traer a la oficina, pedimos sí que por favor se arrimen a la oficina porque a nosotros se nos hace muy difícil proyecto adelante todo este proyecto, claro. Y además ir a buscar donaciones. Entonces, puede estar limpio y mejor. Bueno, eso desde ya, todo tipo de mimo que nos quieran brindar desde ese lado es bienvenido. A veces nos caen con cajas enormes de donaciones que se han encargado de limpiar y seleccionar, y eso a nosotros es un mimo al alma porque claro. Sentimos que lo hacen con valor y no es que están descartando algo que están tirando en lugar de la basura, trayéndolo a nosotros. Y por último, pero no menos importante, aquel que tenga un puchito sobrante que quiera destinarlo a una acción linda como esta, puede acompañarnos con ese dinero a través de nuestro alias, que para evitar confusiones es igual que el Instagram, arroba la guarida ONG era el Instagram, la guarida ONG es el alias. Perfecto. La guarida ONG mandan lo que tengan, todo suma, se sorprenderían la suma de puchito a puchito, lo que puede generar. Claro, porque imagínense que esto es a pulmón, no tenemos ingresos de otro lado, no tenemos apoyo económico de ningún tipo, de ningún gobierno, de ninguna empresa en forma oficial y constante, más allá de los sponsors. Claro. Entonces, esas pequeñas ayudas suman un montón. Y todo va a parar a las consolas y a todo lo que... No lo usamos para otra cosa más que para consolas. Y lo pueden ver. La cuenta es oficial, o sea, es una cuenta de la asociación civil a la que va ese dinero, con lo cual tiene todos los controles necesarios para poder ser legal y va exclusivamente a construir consolas o cines portátiles y todo lo ven en nuestro Instagram. Bien, perfecto. Antes de terminar, que me cuentes algo que me pareció súper interesante, como te decía, dónde pueden involucrarse la gente más allá de las donaciones y demás, que son muy importantes. Tener contacto también con eso, que son los eventos. Digo, la Access Game, ¿de qué se trata? La Access Game fue un sueño que se volvió realidad hace 2 años. Llegó de la mano de un par de amigos que tienen distrofia muscular y ellos soñaban con hacer un torneo de videojuegos para personas con discapacidad, que no existe. Dicho sea de paso, otro norte de la guarida, algún día hacer una liga de deportes electrónicos adaptados en Argentina. Bien.
que no existe. La E-League, la eSport, todo eso, pero Adaptada, como los Paralímpicos, Exactamente, pero de eSports. Súper interesante. El sueño era hacer ese torneo. Cuando conocimos el Centro Metropolitano de Diseño, que era el lugar donde lo íbamos a hacer, dijimos, che, esto da para más que un torneito. Claro. Y armamos un mega evento dedicado a la moda, los videojuegos y el arte, pero con la lógica puesta en generar accesibilidad y protagonismo para personas con discapacidad. Tuvimos 2 desfiles de moda de personas con discapacidad, musicalizados ambos por un DJ ciego, taller de lengua de señas, el torneo de eSports que fue de Fall Guys con reglamento adaptado, varios tipos de adaptaciones distintas. Trajimos un chico de Rosario que hacía joysticks adaptados con Arduino e impresión 3D. Ajá. Y todos esos joysticks estuvieron a disposición para el torneo. Tuvimos una estación de jazz dance donde las canciones que se podían bailar se bailaban sentados, entonces podían bailar personas en silla de ruedas. Tuvimos una galería de arte con 9 artistas exponiendo, de los cuales 7 eran personas con discapacidad. Vino a pintar en vivo una consola de la guarida, un chico que tiene síndrome Down. Ajá. Estuvo también una chica de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie haciendo perfo en vivo y dando una charla de superación. Enorme. Fue una locura, Enorme. fue una locura. Teníamos sala Tenemos para... unas imágenes, bueno, ahí justo te vemos disfrazado. Disfrazado de que era el de Rivia. Pero, digo, enorme. O sea, Fue enorme, gigantesco. Y hasta dónde llega, digo, y desde dónde llega, desde todo las aristas, vamos a decir. ¿Y sabés qué es lo más loco de ese evento? 600 personas, del lado adentro 200 laburando, la orquesta coreana tocando en vivo, streaming en vivo todo el show, estación de silla de rueda con motor para pasar circuitos, bueno. ¿Costo de producción? 0. Bueno, la verdad son magos. Sí, Justamente, la verdad son magos. ¿Va a haber otra Access Game? Soñamos que haya otra Access Ajá. Game. Lo que pasa es que esto que te cuento de costo 0 fueron 9 meses de preproducción. Claro. Fue muy difícil y no tenía un niño de por medio. Hoy eso me hace a mí ponerme en otro lugar y decir, bueno, ok, demostramos que la Access Game fue un hito. Ahora que nos acompañe el privado, claro, que nos simplifique la tarea para volver a replicarla, pero que no tengamos que, por ejemplo, los banners, eran banners del gobierno de la ciudad pintados de blanco y con stencil el logo de la Access Game por encima. Digo, hasta mucho pulmón. Exacto. Para cerrar la nota, si tuvieras que, en una frase, algo que quieras que la gente se lleve, tenemos menos de 30 segundos. Todos tenemos algún talento. Lo importante es reconocerlo y tener la posibilidad de mirar hacia alrededor y ponerlo al servicio de quien lo necesite. Me encantó. Miguel, muchísimas gracias por haber estado hoy en Dimensión 5.0. Como te dije, las puertas abiertas para cuando quieran volver. Y estamos en contacto desde Dimensión Muchísimas gracias. para poder seguirlos y dar una mano en la manera que sea para que esto crezca. Gracias. Muy bien, estuvimos entonces hoy durante todo el programa Dimensión 5.0 aquí con Miguel Blanco, presidente de la Asociación Civil La Guarida.